feliz de poder estar aquí, de compartir y de poder continuar un poco y hacer esta recapitulación y todas las dudas que puedan surgir de esto que vamos a como a hilar de nuevo. Eh, Así que me gustaría empezar por darle las gracias a Dios por permitir que todo esto ocurra. Y bueno, partir como por hablar un poquitito de volver a retomar cuáles son las prácticas eh, y los hábitos dañinos que la nueva era tiene para todos nosotros y cómo esto se puede ir escabullendo un poquitito y metiendo en nuestras casas y en nuestras familias sin realmente darnos cuenta. Eh, es muy loco realmente cómo estos símbolos y estos objetos terminan en nuestros hogares sin tener ni idea. O sea, ahora que me he podido mover también y venir a visitar a mi familia, me he paseado por todas las casas de mis familiares y existen en todas partes y no se sabe, porque uno recibe muchas cosas también como regalos sin tener idea de qué es lo que significa. Entonces, por ejemplo, acá en Chile está muy de moda y muy común, no sé si allá también lo que vendría a ser como este ojo turco, ¿no? Que es como un ojo azul con una línea blanca y luego como un puntito negro en el medio que se pone en las puertas, seguramente como dicen ahí, como protección, ¿no? Entonces de repente llega de regalo y uno dice, ay, qué lindo, y uno lo cuelga nomás. Entonces muchos de esos objetos hay que uno no tiene idea que pueden ser como estos aeropuertos, ¿no? Como estos pequeños portales por donde más que entrar y salir, se quedan estancados en estos objetos que tienen relación con algunas veces con otras religiones o con otro tipo de espiritualidad. Por lo tanto, se quedan estancados en estos lugares y desde ahí actúan sobre la gente que vive en el hogar. Entonces, por ejemplo, podemos para partir por los objetos, podría ser el ojo de Horus, este ojo que es el ojo turco, todos los budas, las otras deidades que vienen típicos como en pequeños monitos, como el elefante que habíamos hablado el otro día, también todo lo que son los mandalas, todo lo que son los atrapasueños, la simbología del Reiki, todos los caracteres sánscritos y que uno realmente no sepa lo que dicen, es importante no tenerlos, porque los mantras también están muy de moda, entonces de repente se ponen unos caracteres en sánscrito que en realidad es un mantra, que es una adoración, o un cántico de invocación, que es incluso peor, como de llamada y bienvenida al mal espíritu, a los malos espíritus en realidad, a los ángeles caídos. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado. Si uno no sabe lo que dice un carácter en particular, no tenerlo. Eh, y bueno, dentro de todos estos objetos y estas cosas también tenemos como las imágenes de las cartas del tarot, todo lo que venga a ser como por ejemplo los nudos celtas, incluso las simbologías de los, eh, de los pueblos aborígenes, originarios también. Eh, Porque ya conversamos también en una de las otras sesiones que todo ese conocimiento primigenio fue entregado a la humanidad por los ángeles caídos, muchos de ellos siendo espíritus de ciencia caída. Entonces, claro que tener mucho resguardo con los rituales también o con todos los objetos que puedan venir de rituales, acá le decimos como rituales pachamámicos, ¿no? Como rituales muy aborígenes, que claro, tienen la mejor intención del mundo y pertenecen a una cultura en particular, por lo tanto es bien delicado el tema, pero sacado de ese contexto para las personas que conocemos a Jesús y que somos cristianos, nosotros estamos transgrediendo una ley y un mandato que se nos ha dado al tener esas cosas en casa. Entonces, todo lo que vengan a ser, por ejemplo, piedras que también se utilizan para el Reiki, que se utilizan para canalizaciones, como los cuarzos, las amatistas, los palos santos, los inciensos, que lo vimos la última vez también, todas esas cosas que se utilizan en ritos de alguna manera, todo eso tiene que ir fuera de la casita. Eh, Ahora, dentro de lo que habíamos visto también pasando como a la parte como de las prácticas en sí, porque esto ya son los objetos que vienen adosados, muchos de ellos a las prácticas, pero de repente estos objetos son tan llamativos que terminan siendo como regalados y uno los termina teniendo en casa sin saber lo que tiene. Entonces, para movernos un poco de los objetos, si se me olvida alguno, lo iré diciendo a medida que me acuerdo.
Em, por ejemplo, en ya las prácticas hemos hablado del yoga y lo pernicioso que puede llegar a ser, las puertas que abre, debido a que son adoraciones a deidades hindúes. Bueno, también el tema del Reiki que abre muchas puertas, las terapias alternativas que dijimos la última vez de que había que discernir entre cuáles sí, cuáles no, y una manera bien práctica y fácil de hacerlo tenía que ver con si el terapeuta tenía que estar iniciado energéticamente, que en realidad es espiritualmente. Si el terapeuta tenía que estar iniciado espiritualmente para hacer la terapia, ya era un poco grave. Y todo lo que fuese muy rápido, ¿verdad? Como que actúa muy rápido. Y también lo que te da como conocimiento muy, muy explícito sin tú necesitar mayor información, como lo que hablábamos la última vez de las constelaciones familiares. Todo ese tipo de terapias son muy riesgosas. Ahora, las terapias que uno puede como optar sin mayores problemas son todas las que han sido con prueba y error, ¿verdad? O sea, como por ejemplo la fitoterapia, la quiropraxia, la técnica Alexander, que son cosas que en realidad están relacionadas con el cuerpo, y todas las terapias que están relacionadas con la relación, valga la redundancia, entre lo que vendría a ser la emoción y los órganos y la mente y el cuerpo. Cómo yo me puedo hacer consciente de mi propio cuerpo a través de la concentración y a través del saber, bueno, me está doliendo este órgano y este órgano está conectado con tal emoción, eso está súper bien. Eh, Son las otras las que vienen a ser más complicadas, las imposiciones de manos, los imanes, los glóbulos homeopáticos, las flores de Bach. Y también hablamos la última vez de que los aceites esenciales estaban súper bien, pero que había que siempre saber quién era el proveedor, ¿no? Porque hay mucha gente que consagra los aceites con las mejores intenciones del mundo, pero los consagra al espíritu del agua, al espíritu de la tierra, y todas estas ya consagraciones vienen a ser más peligrosas porque involucran espíritu. Entonces ya sabemos que esos son ángeles caídos que actúan a través de las personas y a través de los objetos y de las medicinas también. Eh, Ahora, todo lo demás que tiene que ver con lo que Dios llama abominaciones, que vendría a ser nosotros tratando de saber y adivinar nuestro futuro. En eso cae el horóscopo, el tarot, todo lo que tenga que ver con el ocultismo, todo lo que tenga que ver con prácticas de brujería, santería, todas esas cosas están total y absolutamente fuera, eh, porque abren puertas muy peligrosas, de hecho, incluso más peligrosas de lo que podrían ser las otras que hemos discutido hasta ahora. Las puertas que se abren con el espiritismo, con el curanderismo, son puertas súper peligrosas porque las trabajan ángeles caídos de alta jerarquía. Entonces el nivel de daño que pueden llegar a provocar en una familia, en una persona, es súper potente. Puede arruinar muchas vidas, la verdad. Y dejar amarradas cosas que después cuesta muchísimo desamarrar. Eh, a ver, ¿qué más? Los símbolos también es importante. Por ejemplo, es muy común ahora y muy de moda el signo del Om, que es este como 3, que tiene como una guatita abajo como una media luna encima y un punto. Está súper de moda porque, claro, va de la mano con el yoga, pero el Om es como, es una oración de invocación a una deidad que vendría a ser como del todo. Entonces, es la antítesis total del Padre Nuestro. Entonces, con eso hay que tener mucho ojo, porque hay muchas cosas que vienen con ese símbolo, como de estuches de lápices, carteras, y uno piensa que es como un dibujito nomás, y resulta que no lo es. Entonces hay que tener ojo con los símbolos, saber, tratar de ver un poquitito cuáles son aquellos que están como más ligados con otras religiones y con otra espiritualidad. Con eso tener harto ojo. También habría que hablar un poco como de Halloween, porque tiene mucha simbología, y además tiene connotaciones muy contrarias a lo que uno dejaría que un niño hiciera en la normalidad, que es lo primero que llama la atención. O sea, como ni siquiera metiéndonos en el tema espiritual de lo que involucra Halloween, solo hablando de la parte más concreta, como más mundana, por así decirlo. Es una fiesta que nos pide que nuestros niños hagan cosas que en la normalidad se les dice que no hagan. Primero, como estar despiertos a una hora ya en la noche. Segundo, estar despiertos, vestidos y salir.
ni siquiera vamos a hablar de los disfraces, ni cómo salen disfrazados, sino que salir a la calle cuando ya está oscuro, a tocarle el timbre a casas de desconocidos, porque ya uno conoce como las 2, 3, 4 primeros, a lo mejor vecinos, pero no como extendido, porque en Halloween se sale con los niños a caminar bastante, y se toca el timbre de gente que uno no conoce y se reciben cosas para comer, que los niños se comen. Por lo menos cuando, yo recuerdo cuando yo era más pequeña, y me decían, no recibas nada de extraños, y menos cosas para comer. O sea, es como ya ingerir algo que te está dando alguien que tú no conoces es algo muy, muy raro. Entonces ya partiendo de esa base, como lo que se nos pide, entre comillas, lo que nos pide esta celebración es hacer algo muy antinatural con los niños. Entonces, a esa hora los niños están durmiendo, no tienen por qué estar caminando en la calle, menos yendo a visitar casas de gente que no conoce y menos comiéndose la comida que les entreguen, como, y dulces todavía, como. Entonces ya todo eso ya para mí, a criterio personal, ya es como un big no, como demasiado grande. Eh, y ya las connotaciones espirituales de la celebración son bastante, bastante perjudiciales. O sea, tenemos que tener los ojos bien abiertos porque en Halloween, o sea, yo me imagino que este Halloween que acaba de pasar no ha ocurrido mucho porque todas las iglesias o la gran mayoría de las iglesias del mundo han estado cerradas, pero en Halloween se hacen la mayor cantidad de ritos satánicos. Entonces, en Halloween es una de las festividades en donde lo que ocurre básicamente es que durante todo el año la mayor cantidad de satánicos han tratado de ingresar a las iglesias y hacer como que comulgan para poder robarse las hostias consagradas y usarlas esa noche en sus misas. Entonces hay toda una celebración con la muerte, los disfraces de los niños, todo lo que evoca es una adoración a la muerte. Y en realidad nosotros sabemos que la muerte ingresó al mundo por el primer pecado, ¿no? El pecado original. Entonces, eso es lo que se celebra, básicamente, como que haya entrado la muerte al mundo. Entonces, es completamente anticristiano. Por eso es que existe una celebración que se llama Holy Wings, como las alitas sagradas, ¿no? Que lo que trata de hacer es todo lo contrario, o sea, es una celebración que se hace durante el día, los niños se visten como angelitos, como santos, eh, y se hace cerca de una parroquia. Y tiene toda una connotación completamente contraria, que tiene que ver como con el camino de la santidad y cuál es ese camino y cómo se llega allá, y las cosas son lindas. Entonces, al final cuando uno trata, porque la idea no es como descontextualizar a los niños, porque un niño siempre va a seguir siendo un niño, entonces no va a entender por qué él no está participando y todos los otros niños sí. Pero si tú le das esta opción de participar en otra celebración, que es exactamente lo mismo, pero más lindo, al final los otros niños a los que los papás le compran estos disfraces feos, terminan diciendo, oye, pero ¿por qué no me vestiste de angelito? Como, porque yo quería ser un angelito, no una bruja, como, porque termina llamando mucho más la atención. O sea, si siempre ponemos el amor versus el odio o cualquier otra manifestación no tan positiva, un niño que es mucho más perceptivo en la realidad que un humano, o sea, no que un humano, sino que un adulto, eh, lo va a poder percibir y lo percibe fácilmente. Es mucho más fácil para un niño percibir lo sagrado, lo divino, de lo que no lo es. Nosotros estamos bastante más contaminados, entonces se nos hace más difícil. A un niño no se le hace difícil, entonces si se le presenta esa opción, tengan por seguro que esa va a ser la opción que va a querer tomar. Eh, Se ha visto por lo menos acá en Chile que funciona bastante bien. Sí. Buenas noches, Buenas noches. Karina. Karina, ¿hiciste el yoga, el reiki, el budaísmo? En ese momento, ¿cuál tú sentiste que tú sentías que estabas en el lugar correcto? Pero ¿cuál ha sido la diferencia ahora que estás en el catolicismo, que tú sientes la presencia de Jesucristo, de que tú comulgas? ¿Cuál ha sido en realidad la diferencia? ¿Qué tú podrías decirnos de esa diferencia en lo que tú como persona, como ser humano, tú sientes, en lo que tú crees, en lo que tú has podido sentir espiritualmente? Muchas gracias por la pregunta, porque es una muy buena pregunta. Eh, Cuando yo hacía Reiki, cuando yo hacía yoga, me sentía muy bien, pero me sentía muy bien en mi ego.
cuando uno compara el ego con el espíritu, son dos cosas completamente distintas, tan distintas que son inversamente proporcionales. Mientras más crece el ego, más se disminuye el espíritu. Mientras más crece el espíritu, más se disminuye el ego. Entonces lo que me ocurrió es que, claro, en el yoga y en el reiki uno se siente muy bien, pero tú te sientes bien. Mi yo se sentía muy bien. Sentía que estaba como elevada, que mi cuerpo se sentía más liviano, que tenía comprensión mental de las cosas mucho más nítida, como cosas que tenían harto que ver con, a lo mejor con lo intelectual y con lo físico. Pero yo cuando voy a misa y cuando comulgo, lo que siento no tiene nada que ver ni con lo mental ni con lo físico. Tiene que ver con un ensanchamiento del corazón que la única manera que tengo de describirla es como que se hiciera tan... Yo siento que mi corazón es súper, todavía es una piedra, que hay mucho que trabajar para que se convierta en un corazón de carne, pero aún así, cuando comulgo lo que siento es como una expansión en mi pecho y una sensación casi como de un gozo, porque es muy distinto hablar de gozo y hablar de placer, porque el placer es de los sentidos, es como la culminación máxima de lo que los sentidos pueden percibir, y el gozo es del espíritu, es lo más alto a lo que puede llegar eh, el espíritu en cuanto a gozo. Esa es la diferencia, que uno es de los sentidos y el otro es del espíritu. Entonces, el gozo tiene una condición de habitar el ser completo. A mí no le pertenece al cuerpo, ni tampoco le pertenece solamente como a la parte limitada de la parte cognitiva, como de lo intelectual, sino que es algo que te habita entero. Entonces, cuando yo comulgo, lo que me ocurre es casi como un escalofrío, pero sin serlo, como un tingling, como en todo mi ser, sin hablar de células. Es como si realmente se estuviera alimentando mi espíritu. Y yo mi espíritu no lo sentí nunca, ni haciendo yoga, ni haciendo reiki. Yo ahora que he tenido las dos experiencias, puedo ver de que lo que yo sentía, el placer que yo sentía haciendo reiki y yoga, era eso, era placer, pero no era gozo. El gozo le pertenece al espíritu y es algo que no se puede, es muy difícil describir con palabras. Es como una sensación de quietud, de paz, pero a la vez de una alegría calma, porque normalmente las cosas que tienen que ver con el ego, cuando están linkeadas con prácticas, lo que ocurre es que no es una alegría, no es una alegría tranquila, es una euforia. Es euforia lo que tú sientes. Sientes como que estás, aquí en Chile le decimos arriba de la pelota, como que estás así a lo máximo de lo máximo, pero es eufórico. Lo que tiene que ver con el gozo del espíritu es una tranquilidad, una paz, como si es que se podría acabar el mundo en ese mismo segundo y no te importa. Porque la paz que tienes no está relacionada con lo que pasa afuera. Y eso es muy, te ocupa entero. No es solamente como en una parte mental o solo física, sino que tú sientes que es la totalidad de tu ser la que está en ese lugar de una alegría muy tranquila, que no llega nunca a ser una euforia y no baja nunca a ser una depresión tampoco, pero es muy calma y muy tranquila, algo que a lo mejor años atrás yo habría considerado como aburrido, porque para mí siempre la alegría fue una euforia, ¿te fijas? Porque eran los altos y bajos, pero nunca esta cosa así como siempre tranquila, como casi como un valle, y esa es la diferencia que hay. Y bueno, volviendo a las prácticas y los hábitos que uno puede tratar de ser más riguroso a lo mejor en casa, también podríamos agregar ahí las supersticiones populares y también la música, el tipo de música y más que nada las letras de la música que uno escuche. Es súper importante lo que uno dice porque la oración son palabras, entonces cuando uno se dirige a Dios, se dirige a la Santísima Trinidad, uno ocupa un cierto lenguaje. eh, y cuando pensamos en la magia, que también está completamente opuesto y fuera de lo que queremos para nuestras vidas, la magia son hechizos.
Y los hechizos parten por la palabra, por la boca. O sea, si pensamos incluso en la Sagrada Escritura, o sea, primero fue el verbo, ¿no? Entonces, primero fue la palabra. Entonces, las palabras son muy importantes. Más allá del estilo de música que sea, lo que dicen las canciones es lo importante. Entonces, hay que estar atento, porque, por ejemplo, de repente pasa en mi barrio que que se pone esta música como de reggaetón o un poco caribeña, pero no se le presta atención a lo que se está diciendo, y de repente son unas cosas unas enseñanzas muy feas para los niños, como llamar a las mujeres de cierto nombre, eh, o, o como casi como retratos de cómo sería una relación de pareja, muy horrible, como entonces hay que prestar atención, más allá de si uno puede abrir o no puede abrir puertas con la música, con cierto estilo de música, y creo que lo importante también tiene que ver con prestar atención a lo que dicen las canciones, porque por mucho que de repente uno se las aprende, o es muy como pegote, el catchy, el estribillo, el coro de la canción, pero resulta de que lo que está diciendo eh, no es tan bueno, o da la sensación de un tipo de relación, sobre todo ahora con el reggaetón, que los niños escuchan y que piensan que eso es normal y que así debería ser, y no es así. Entonces creo que con eso hay que tener como un poco de cuidado, sobre todo si hay pequeños también alrededor. De repente uno con un criterio un poco más formado, a lo mejor lo escucha yendo en la micro o en la casa de un amigo, y ya va a poder decir, bueno, eso no es algo que yo pienso o no, pero un niño son esponjitas, entonces absorben todo. Para ellos, si los papás lo están escuchando es porque está bien, entonces como que se les queda en la conciencia como algo que no tiene nada de mal, como que no hay nada malo en ello. El Em, otro día fuimos a una boda de una amiga dominicana y pusieron una canción que todos bailaban, pero que parecía como una danza africana. Entonces yo pregunté qué era, ¿no? Entonces mira, no, pues eso era antes de los ancestros que bailaban así para llamar como a la lluvia o no sé qué. Y bueno, me quedé como, es un baile muy contagioso, ¿no? Un baile muy movido, pero es como si estuvieran danzando para la lluvia o para el sol, no sé, y me quedó como la curiosidad si la práctica de este tipo Señor de baile Pedro, en tu país, por no se ejemplo, en está mi oyendo. país, yo soy de Ecuador, igual podríamos decir, ¿no? Las danzas indígenas, ¿no? Que le hacen a la Pachamama o lo que sea. ¿Qué pasa con este tipo de canciones, aunque sean de tradición? Aunque sean de tradición, para nosotros, católicos, cristianos, que conocemos a Jesús, son absolutamente perjudiciales. O sea, hay que tener en cuenta algo que creo que mencioné de todas maneras la última sesión, que por ejemplo una persona que es indígena, que es parte de su cultura, que nunca conoció a Jesús y que toda su vida ha vivido en amor, para esa persona esa práctica no va a ser un problema porque va a ser juzgada en el amor. Pero para un cristiano que conoce a Cristo, que tiene todos los sacramentos, que tiene todo, que se le ha enseñado todo, esas prácticas son absolutamente detrimentales porque están involucradas, aunque uno no lo quiera ver así, lamentablemente, están involucradas con ángeles caídos. Y nosotros no somos inocentes en ese sentido, porque se está abriendo la, la comunicación, de alguna manera, el conocimiento de que realmente estas prácticas son detrimentales para el alma. Porque ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, a mí me tocó muchas veces, yo participé en muchas, dentro de toda la búsqueda de esta curiosidad por encontrar la verdad, eh, me metí en muchas cosas. Entonces yo participé en muchos ritos, en temazcales, en muchas tomas de ayahuasca y en muchos rituales aborígenes. Y una de las cosas que más me llamó la atención en el proceso de exorcismo, porque cuando uno participa en estas ceremonias, las danzas son para ciertos espíritus y los fogones, el fuego que se hace es una ofrenda. Se hacen ofrendas al fuego, que es un espíritu, al espíritu del fuego, ofrendas al espíritu del agua, son ofrendas, todo lo que uno va entregando son ofrendas, y las danzas también son la ofrenda casi máxima que uno puede dar. Eh,
Y los cantos son todos cantos que van precisamente al espíritu del agua. Yo recuerdo los cantos de los temazcales, o sea, eran todos a la Pachamama, al espíritu del fuego, al espíritu del agua, al espíritu del aire. ¿Y por qué soy tan, por qué recalco tanto estos espíritus en particular? Porque yo en el primer exorcismo no escuché nada, o sea, yo estuve consciente de todo, no podía controlar mi cuerpo, eh, pero cuando comenzó, en el minuto en que el exorcista llega, se arrodilla y comienza a hacer el rezo, la oración, comienza con el exorcismo, a mí se me taparon los oídos. Entonces yo no sabía lo que él estaba diciendo, porque se me taparon completamente, pero mi cuerpo sí sabía lo que él estaba diciendo. O sea, el demonio que yo tenía dentro, los demonios que tenía dentro, sí sabían lo que él estaba diciendo, porque reaccionaron de una manera horrorosa. Y al segundo exorcismo, no se me taparon los oídos. Entonces lo que el sacerdote dice al principio y al final de cada exorcismo es, en este momento yo le pido, no sé, o sea, estoy parafraseando, no es exacto, pero esto es lo que recuerdo, básicamente es de que los nombra a los cuatro. Dice, cualquier espíritu, para empezar nombra a los cuatro, dice, a cualquier espíritu del aire, del fuego, de la tierra, del agua, y cualquier espíritu de la naturaleza que esté aquí, yo lo ato y lo mando a los pies de la cruz de Jesucristo a ser juzgados en este minuto. Y lo hace al principio y al final. Y esos son los espíritus que se invocan en todas las ceremonias tradicionales, en todas las ceremonias nativas, en todas las ceremonias indígenas, porque no son elementos, son ángeles caídos que rigen esos elementos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque puede que para un indígena no sea perjudicial, que lo es, de todas maneras lo es para su alma, por supuesto, pero me refiero a que no es perjudicial en el tema del juicio. Dios no lo va a juzgar como nos va a juzgar a nosotros, porque a ellos se les va a juzgar en el amor. A nosotros no, porque nosotros tenemos todo el conocimiento y todas las herramientas para hacerlo bien. Entonces nuestro juicio es muy distinto. So. Tengo una pregunta, Karina. Conozco unos amigos que se han entrado de lleno a algo que los afroamericanos hacían, ¿no? Y ancestros, hablan mucho sobre los ancestros y hacen unos rituales, así como dice, como de bailes y cosas así. Y me preocupa mucho porque hay una comunidad muy grande de afroamericanos que siguen esto. Y para mí es como revivir algo que pasó muchísimos años, a donde mezclan y distorsionan un poco la idea de otras personas al pensar de que están rescatando o salvando a la esclavitud que hubo antes de los afroamericanos. Sí. Y es un círculo bien fuerte y espantoso, e incluso hasta difícil hablar con esa persona porque están, como dijiste una vez en la primera ocasión, de no forzarlos mucho a que entiendan cosas de Dios, porque es que para ellos están completamente seguros de lo que están haciendo está bien. Pero esa era mi pregunta, ¿de dónde vienen todas estas cosas y si están involucradas? ¿Se le llama nueva era a eso también? No, eso no cae dentro de lo que es la nueva era. En realidad cae dentro de lo que es lo primigenio. Jesús nos vino a dar a nosotros, bueno, y antes Dios con el pueblo de Israel, les vino a dar la ruta, cómo salir de todas esas cosas, cómo salir de la idolatría, cómo salir de todo eso. Y los pueblos primigenios, o sea, los aborígenes, no tienen ese conocimiento. Entonces hay que hacer la diferenciación entre siempre ver y entender de que todos los que practicamos y la gente que lo hace, por ejemplo, estos mismos grupos de danza, no lo hacen sabiendo lo que están haciendo. No son conscientes de que lo que hacen es adorar ángeles caídos. Si no, no lo harían. O sea, es súper claro que si un demonio se muestra como demonio tal cual como es y no así como un ángel de luz, porque pueden hacerlo,
nadie se acercaría a nada de esto, pero ese es el truco, que sí son ángeles, sí, nunca han dejado de ser ángeles, solo que son caídos. Por lo tanto, tienen una manera de seducir que hace que la gente piense que lo que están haciendo está bien, y además de que se tiene el conocimiento verdadero, ¿no? Porque uno siente que es así, uno siente que tiene un propósito, uno siente que lo que está haciendo está bien y además te da regalos. Entonces uno puede estar haciendo cosas, estar muy mal físicamente, por ejemplo, con una enfermedad, y hace algún rito, alguna cosa y funciona. Por supuesto que funciona. Si el demonio quiere que tú te quedes con él, que no vayas a Dios, entonces va a hacer que funcione. Em, entonces, el punto aquí es cómo se hace con las personas. Tiene mucho que ver con la caridad, pero con la caridad no entendida como lo que yo doy que me sobra o lo que le doy a un otro, sino que con la caridad de la que habla Pablo, que tiene que ver con el amor. Em, con lo que habla San Pablo, es que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el entender dónde esa persona está, con el entender el por qué hace lo que hace, y al principio solo dejarlos ser mientras uno ora por ellos, porque no hay forma, no hay otra forma de que una persona pueda ver el error en el que está si no hay un poco harto de oración de por medio que tire unos pequeños rayitos de luz en donde la persona cuando escuche ciertas cosas o se le digan ciertas palabras como que puede como despertar un poquito de la nube en la que está. Porque el problema es que estas prácticas, sobre todo las danzas en particular, yo no estoy diciendo que las danzas, o sea, que bailar esté mal, es todo lo contrario, pero danzas en ritos en particular o como con conexión a espíritus en particular son muy potentes en el cuerpo. Entonces lo que ocurre es que se genera una resistencia muy grande a ver dónde está Dios y se dan vuelta las cosas. La gente empieza a ver a la divinidad en donde está el demonio y se empieza a sentir atraído hacia esas cosas. Entonces es muy difícil mantener una conversación objetiva con una persona que está en ese nivel de velo. Entonces lo único que puede sacar el velo es oración constante por esa persona, ofrecer la comunión en la misa por esa persona o por ese grupo de personas, y, y también hacer ayuno por esa persona, miércoles o viernes, o miércoles y viernes, un ayuno de pan y agua por esas personas. Y también pensar de que no es fácil, o sea, en el sentido de que si se va a hacer algo así, si uno realmente quiere ayudar de esa manera, uno se tiene que proteger. O sea, antes de hacer una oración, o antes de ofrecer un ayuno, o antes de lo que se quiera hacer en cuanto a oración, porque estamos hablando del mundo espiritual, y el mundo espiritual es una guerra, es una guerra. Entonces, si yo me voy a meter a la guerra, yo tengo que ir con mi armadura, porque si no voy con armadura, no me va a ir bien. Entonces, ¿a qué me refiero con armadura? A todo lo que conversamos también en una sesión anterior, de que son las maneras de estar protegido para esta guerra, ¿no? Para esta batalla espiritual en la que estamos todos involucrados, lo sepamos o no, mejor estar con armadura, que vendría a ser estar en gracia de Dios, por lo tanto, confesión regular, tener un cuadernito de confesión en el minuto en que yo transgredo algún mandamiento, o incluso cosas que uno puede pensar que son muy mínimas, pero imagínense esto, cuando Jesús nos dice al que le diga imbécil a su hermano, ya está entrando en juicio. ¿Por qué? Porque estamos hablando del segundo mandamiento, que vendría a ser el amor al prójimo. Entonces, incluso cuando yo hago un gesto tan pequeño como que voy, no sé, pues en mi auto conduciendo y alguien se me cruza y a mí se me sale una palabrota, o le grito algo a la otra persona, así como, oye, que no viste el camino, bla, ya está. Entonces, bueno tener un cuadernito, ¿por qué? Porque cuando uno se pone riguroso con esto, no es un pecado el que yo voy a ir a confesar, son 20. Entonces hay que ir anotándolo, porque el enemigo es muy hábil en hacer que se nos olviden nuestras transgresiones, porque a él no le conviene que nosotros estemos en gracia, porque cuando estamos en gracia realmente somos la luz del mundo y ayudamos a que los demás estén en esa luz también. Entonces, a él le conviene que nosotros no vayamos nunca a confesión, y que si vamos a confesión ojalá se nos olvide la mitad de las cosas que tenemos que decir. Entonces, hay que ser un poco más riguroso con la confesión, en el sentido de que
Cuando uno se pone a leer la vida de los santos y uno nota cómo se sienten ellos con ellos mismos y lo regular de sus confesiones, o sea, si pensamos, Juan Pablo II se confesaba 2 veces al día, ¿ya? Y estamos hablando del Papa. Entonces, hay que ser riguroso con la confesión. Eso nos mantiene en estado de gracia y nos mantiene en buenas condiciones para ser lo que somos intercesores. Nosotros aquí tenemos la tarea de poder orar por los demás, pero para poder orar por los demás tenemos que estar bien nosotros. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar con su armadura bien, porque si yo me voy a meter a orar por un grupo de personas, como lo que me estabas mencionando tú, a mí se me van a venir cosas encima. ¿Por qué? Porque el enemigo, o sea, es que esto es una luz. O sea, cuando tú estás en el mundo espiritual, cuando estás realmente, el mundo espiritual se ve en luz y sombra. Por lo tanto, todo lo que está en sombra, cuando aparece una luz, un rayo de luz que llega, tú estás expuesto inmediatamente. Saben quién eres, dónde estás y lo que estás haciendo. Por lo tanto, todos esos espíritus que están protegiendo, entre comillas, o que tienen agarrados y amarradas a estas personas, te van a ver la luz que les está llegando. Y van a querer que esa luz no esté llegando. Por lo tanto, cuando yo digo atacar, no me estoy refiriendo a que te van a llegar a hacer cosas a la casa, sino que te va a dar sueño, se te va a olvidar orar. Son cosas muy sutiles, no son así como pensando de que nos van a venir a hacer algo físico a la casa, sino que se va a empezar a meter contigo el enemigo en las debilidades. Bueno, a ti te da sueño después de comer, y justo después de comer tú rezas el rosario, entonces ahí se va a meter para que te quedes dormido y no termines la oración. En ese tipo de ataques me refiero. Para que esos ataques no sean algo que le resulte al enemigo, verdaderamente yo no puedo hacer lo que quiere hacer, en este caso, interceder por un otro o por un grupo de personas, por ejemplo, el grupo de la gente que apoya el aborto. Si yo me quiero meter con ese grupo de gente, yo tengo que estar bien preparado. Por lo tanto, yo tengo que hacer mi oración de protección antes de orar por los otros y estar en gracia de Dios para que si alguno de esos espíritus me ve a mí o ve la luz que está llegando a través de mi oración, lo que sea que quiera llegar a mi lado no me llegue. Porque la idea es que Eso nosotros es seamos... grande lo que dices. Eso es grande lo que dices porque cuántas veces yo creo que incluso durante Cuaresma muchos queremos hacer ayuno por cualquier cosa, ¿verdad? Pero prepararnos de esa forma que nos estás diciendo es distinto, cambia todo. De decir, si vas a ofrecer ayuno, bueno, estás preparada, te has confesado, antes de ir a esa procesión de aborto o hacer un vía crucis o algo así, vas preparada porque lo que vas a ver también es o lo que te puede atacar. A la que a este grupo de personas con lo que mencioné, creo que lo que hice fue más alejarme porque no me daba mucho miedo pensar lo que estaba sucediendo y de que verdad ya no los reconocía, de que ya no sabía quién eran. Sí, hace poco se casaron por la iglesia, recibieron comulgaron y todo. Y decía, ¿y en qué momento sucedió esto? Pero sí me alejé y lo que dices es muy bueno orar, pero ya veo que me tengo que preparar mucho. Porque sí, lo que a ellos, yo sé lo que a ellos les rodea es nada bueno, tiene que venir del demonio, ¿no? Sí. Lo otro es que al demonio y a los demonios en general no hay que tenerles temor. Son ellos los que nos temen a nosotros. Nosotros, después de comulgar, arrancan. Nosotros somos leones rugientes. Cuando venimos recién de recibir la comunión, nos tienen pavor. A nosotros nos tienen pánico, así pero real. Entonces lo que hacen es tratar de asustarnos para que nosotros sintamos miedo y ellos se alimentan de ese miedo y a través de ese miedo se hacen más fuertes y pueden actuar. Entonces cuando yo digo que nos tenemos que preparar, no es para que nos dé miedo rezar por los otros, es todo lo contrario, es para que sepamos de que nosotros somos soldados de Cristo y estamos aquí, todos nosotros estamos aquí para llevarle almas. Y la única manera que podemos hacer eso realmente, verdaderamente, no tiene que ver con la evangelización, pero no está enraizada en eso, está enraizada en la oración. Yo puedo estar en mi casa sin moverme a ninguna parte, que es lo que le pasó a Sor Faustina. A Sor Faustina, Jesús, él en un minuto Jesús le dijo, tú salvas más almas orando aquí en el claustro que lo que podrían hacer 100 misioneros por ti afuera. Entonces nosotros no necesitamos, cada uno está en su vida, Dios nos ha puesto a cada uno en sus labores y en las cosas que tenemos que hacer, pero nosotros tenemos un arma inconmensurable, que es la oración, y un regalo tremendo, que es el rosario. Y nosotros solo con esas dos cosas
Ya le podemos poner también la corona de la Divina Misericordia, la coronilla del Arcángel San Miguel. Podemos agregarle muchas cosas, pero ya solo con esas dos tenemos ganada la batalla. El punto es que no tenemos la costumbre de hacerlo. No nos hemos hecho el hábito de hacerlo y de hacerlo en gracia de Dios, o sea, de preocuparnos de estar en gracia, de confesar nuestros pecados. No les puedo recalcar lo suficiente, lo importante que es la confesión, porque la confesión regular nos devuelve la luz al alma, y es esa luz la que es realmente nuestra protección y nuestra arma. Entonces, tomarse como de realmente en serio que nuestro bautismo, lo que nosotros hemos hecho al ser bautizados y al ser confirmados en nuestra fe, y para todos los que hayan vuelto a hacer los votos bautismales, eso es un enlistamiento en el ejército de Jesucristo. Nosotros somos la milicia terrenal. Y esa es nuestra, acá en Chile le decimos pega, pero ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ser soldados de Cristo. ¿Y cuál es nuestra arma letal, así nuclear? La oración. Nosotros podemos hacer maravillas si nos tomamos en serio la oración. Si quieres, podemos continuar hablando sobre, no sé si te faltaba mencionar algunos puntos sobre las prácticas saludables. Sí, me faltaba, de hecho. Claro, porque estábamos hablando de la confesión y lo importante de la confesión y mantenerse en gracia, precisamente tanto para nosotros, nuestra familia, nuestros amigos y todas las personas, y también para estas luchas, ¿no? Como de cuando uno quiere ya ser intercesor por causas más grandes, como lo que hablábamos del aborto, o grupos de gente que practiquen y que hagan ciertas cosas. Entonces, dentro de las prácticas, además de la confesión, que ya la hablamos, la misa. Entonces, si uno no tiene tiempo de ir a la misa diaria, es que no hay que perderse la misa de los domingos. O sea, nosotros sabemos como católicos de que es pecado no ir a misa el domingo. Entonces, si no se puede en la semana, por último solo el día domingo, pero recibir nuestra comunión y asegurarnos de haber mantenido nuestro cuadernito para que lleguemos a misa lo suficientemente antes como para poder confesarnos con el sacerdote y recibir a Cristo confesados. El poder que tiene la Eucaristía en nosotros es enorme, tanto así que en la revelación que les comentaba la otra vez de Marino Restrepo, él dice de que, y no es solo él, también incluso se hizo una película de monitos animados para explicar esta parte, para explicar lo que ocurre a nivel espiritual en la misa. Entonces, si nosotros realmente supiésemos y viésemos con nuestros ojos así físicos lo que está ocurriendo en la misa, entraríamos de rodillas. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo. Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Entonces a mí se me llegan a parar los pelos cuando rezo, no, es impresionante. O sea, tengo que pensar lo que es un ángel, lo que son los arcángeles, los serafines, los tronos, ya. Ellos no tienen el regalo que tenemos nosotros, que es que nosotros podemos comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre. Entonces ellos en la misa, en el momento en que nosotros estamos comulgando, se arrodillan, no ante nosotros, se arrodillan ante Jesús sacramentado dentro nuestro. Toda la corte celestial se arrodilla frente a Jesús. Entonces, no tengo palabras para describir el poder que tiene la comunión en nosotros. Y si estuviésemos conscientes de lo que nos ocurre a nosotros a nivel de alma, cuando recibimos la comunión confesados, iríamos todos los días. O sea, estaríamos pegados 15 minutos antes, 20 minutos antes de la misa diaria, ahí así, pero ahí. Entonces, la misa. La misa es el regalo más grande que se nos ha dado a nosotros. Entonces hay que aprovecharlo. Esa es una práctica saludable para todos nosotros, y más que saludable, es súper necesaria, porque aunque no lo sintamos tan así como entrañablemente, de repente, no sé, pues he conversado con gente que dice, bueno, pucha, yo no me emociono, como que no lo siento. Bueno, no importa, de hecho hay una Santa Teresa de Ávila, estuvo 15 años sin sentir a Dios, y ella lo tomaba como un regalo tremendo, así, pero tremendo, el no sentirlo. Entonces, no hay que pensar de que porque uno comulga y no siente nada, no hay nada ahí. Todo lo contrario, nuestro corazón es de piedra y tiene que lentamente empezar a suavizarse para convertirse en un corazón de carne, y cuando sea de carne lo vamos a poder sentir muy bien. Pero antes de eso no podemos esperar cómo poder sentir todas estas cosas en la comunión. Pero de que ocurren, ocurren. No porque no las podamos ver y no porque no podamos sentir lo que está ocurriendo con nuestra alma mientras nosotros comulgamos, no significa que no ocurra. Y ocurre, y lo que hace es sanarnos. Jesús nos sana a través de la comunión y sana todas las cosas que podrían ser consideradas nuestras debilidades si nosotros se lo permitimos. Y a lo que quiero llegar con eso es de que Dios nos ha hecho libres, nos dio el libre albedrío, que es nuestro máximo regalo como creación, de que nosotros podamos volver a Él por elección propia, porque nosotros queremos volver a Dios. Por lo tanto, nadie tiene la potestad para influir en nuestro libre albedrío. ¿Y qué significa eso? Realmente, ¿qué significa? Es de que si yo no le pido ayuda a Dios, de que si yo no le entrego mis dificultades y mis debilidades a Jesús, ellos no pueden hacer nada. Están ahí esperando a que uno se las entregue. Pero si uno no se las entrega, ellos no pueden hacer absolutamente nada, porque tiene que ser por libertad propia, tiene que ser por libre albedrío, porque yo quiero decirle a Jesús en ese momento de la comunión, antes de la comunión, decirle que quiero que, no sé, que necesito que me haga humilde y mansa y pura de corazón, y que por favor le ofrezco todo mi dolor y mi sufrimiento porque me cuesta esto, y por favor que me está costando tanto, necesito ayuda. Pero si no hacemos ese acto de pedir ayuda y de entregar aquello que se nos hace demasiado grande, nada podemos sin Él. Nada podemos sin Él. Entonces, si lo queremos hacer todo por voluntad propia, entregándoselo a Él, que es el mejor doctor del universo, no hay, o sea, no hay por dónde perderse, ¿no? No tenemos por dónde estar confundidos ahí. Entonces, adoptar también saludablemente la costumbre de estar muy consciente de lo que se nos hace difícil y entregárselo a Él. Él se va a encargar de todo, pero hay que entregárselo. Y hacer un gesto voluntario o decirlo en voz baja o en la mente, pero decírselo, porque por más que Él nos lea los corazones y por más que Él nos sepa toda la vida, le encanta que le hablemos. Aunque Él sepa de que yo tengo problemas con fulanito, que me pasó esto en el trabajo, de que mis hijos no sé qué, le encanta que le contemos lo que nos ocurre y le pidamos ayuda en eso que se nos hace difícil, porque si no, no puede intervenir. Él no puede. Nos puede invitar, nos puede mostrar el camino, nos puede sugerir cosas,
Karina, ¿cómo has llegado a adquirir tanto conocimiento en tan poco tiempo? O sea, no sé si conocías antes mucho de la fe mientras estabas. Sabemos que has dicho que eres una persona, has sido siempre una persona muy curiosa y como que te gusta mucho aprender, qué es lo que te llevó a donde estabas, pero ¿siempre has tenido cierto conocimiento de la doctrina de la fe o es algo nuevo o en 3 meses desde que tu intelectual hasta acá ha sido un conocimiento infuso todo esto? Como nos sorprende mucho. Mucha parte, gran parte ha sido conocimiento infuso y el resto ha sido yo creo que una mezcla de ambas cosas, porque cuando Dios quiere que las cosas ocurran, ocurren. Entonces a mí se me han presentado, aparte de la curiosidad y de mis ganas de saber, y mientras me estaban ocurriendo todas estas cosas, porque fue un proceso de un poquitito más de un año, todo el tema de los exorcismos. Yo fui leyendo mucho y viendo muchos videos entre medio, eh, y obviamente me puse a leer la Biblia. Entonces yo he leído el Nuevo Testamento varias veces ya, porque es cortito, si el Nuevo Testamento es muy cortito. Y hay como un orden que sugiere un sacerdote que se llama el Padre Ángel, un orden específico para leerla y entenderla bien, que vendría a ser primero los 4 evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas, todas las cartas de San Pablo, y saltarse el Apocalipsis, que el Apocalipsis sea lo último que se lee, y después uno se va al Antiguo Testamento y empiezas a leer los profetas, el Génesis, los profetas, y después cuando terminas con eso, ahí recién te va, y hay un orden para leerlo, y recién te vas al Apocalipsis para poder entenderlo bien, después de haber leído toda la Biblia completa, porque si uno lo lee así nomás, no se entiende, uno más que se asusta que entiende lo que se está tratando de decir. Entonces la recomendación es el Apocalipsis al final. Entonces yo seguí un poco esa recomendación, pero me quedé muy, muy marcada con la lectura, pero con la lectura detenida. O sea, yo leía un capítulo, ahora estoy leyendo de a más, pero leía un capítulo del Nuevo Testamento por día de oración, y me quedaba, hacía como un momento después, que era una media hora, de estar como orando y viendo lo que había ahí. Y yo la llamo como coloquios con Jesús, porque como que me quedaba escuchando a ver qué pasaba ahí con eso. Y en eso hay mucho, yo creo que ahí está todo. Lo que pasa es que nosotros, y me cuento también porque lo hice mucho tiempo, como que lo leemos así, le damos una sola lectura a lo que estamos leyendo ahí, y resulta de que tiene muchas capas, es como una cebolla. Cuando Jesús habla es como una cebolla, es como que puede estar diciendo la capa exterior, pero resulta que hay 5 capas dentro de lo que él está hablando. Y hay muchas que son referenciales también al Antiguo Testamento. Entonces creo que es sumamente importante estudiar nuestra propia fe, porque yo no lo hice así como, y no he terminado, y no voy a terminar jamás, pero lo que me ha ocurrido es que se me han puesto en el camino cosas que han complementado mucho, historias que yo no es que cosas que yo no había visto, que las había leído, pero no las había visto realmente, porque una cosa es leerlo y la otra cosa es ver lo que está ahí. Y me ocurrió mucho de que por estar en el tema de los exorcismos y todo, ir buscando en YouTube cadenas de videos y cosas que me iban apareciendo. Por ejemplo, hay un sacerdote que tiene unas maneras de explicar, de hecho lo que yo les acabo de explicar, lo del PowerPoint atrás, lo escuché de él, que es el padre, él es de Minnesota, está sí, en Duluth, y es un sacerdote muy joven, muy, muy joven. Father Mike Schmidt. Sí, él. Entonces yo a él escuché, me lo topé en un minuto en los videos y escuché muchas de sus charlas y me pareció muy, muy, muy atingente y muy buenas las cosas que decía. Y después me topé por lo que me había pasado, también me encontré con los testimonios de Marino Restrepo, y me fui encontrando con gente que había tenido experiencias y sacerdotes que hablan de temas en específico. Entonces, claro, además de la lectura de la Biblia, que yo creo que ahí está todo, me topé justamente con estas personas, estos sacerdotes, que explicaban partes de la Biblia de manera muy detallada. Entonces,
yo me ponía a hacer mis cosas, por ejemplo, en la casa, o sea, me acuerdo que los primeros meses de todo este proceso, yo dejé de escuchar música, o sea, yo no escuchaba música, yo ponía estos videos en el audio fuerte y hacía las cosas que tenía que hacer en la casa mientras estaba escuchando a estos sacerdotes, como hablando de muchas cosas. Entonces creo que es súper bueno aprovechar la tecnología que tenemos, porque de repente uno le puede llamar la atención un tema o quiere saber un poco más sobre X cosa y lo pones en YouTube y lo encuentras. Entonces creo que es una gran herramienta. Entonces ha sido una mezcla de las tres cosas. O sea, ha sido conocimiento infuso, curiosidad y ganas de aprender, y además Dios poniéndome cosas en el camino o pequeños libros eh, que me llevan justo a otra cosa, como que he estado leyendo algunos libros de santos, pero también como bien dirigido, como que justamente leyendo un libro me aparece una información que me remite a otro santo y a otro libro. Entonces, si uno se pone realmente como a buscar y le pide a Dios que guíe lo que necesita saber, te va a ir poniendo las cosas así en el camino, uno tras otro. No te vas a dar ni cuenta cómo ya va a estar todo súper hiladito, porque él es el maestro, pues él, él sabe, solo él sabe cómo va poniendo las cosas para que uno las vaya entendiendo y viendo con respecto a la experiencia que uno ha tenido también, porque no todos tenemos como la misma, bueno, todos vamos hacia el mismo lado, pero no todos tenemos las mismas debilidades, ¿no? Entonces, no sé, para mí pueden ser, por ejemplo, los celos, para otra persona puede ser la envidia, para otra persona puede ser la ira, cada uno tendrá la suya. Entonces todo lo que a uno le va apareciendo tiene que ver con la historia personal también, como... Claro. Janet Castillo pregunta, ¿cómo controlar los pensamientos negativos? ¿Tienes algún consejo al respecto? Sí, los padres del desierto ocupaban una jaculatoria. ¿Y por qué? ¿Por qué la jaculatoria? Porque de repente la gente dice no, porque la jaculatoria resulta de que son oraciones repetitivas y Jesús nos dice de que no hay que orar repetitivamente. Ya, no, hay una cosa que es súper específica con respecto a, uno es la oración que uno tiene directamente con Dios, que puede ser todo el día, por supuesto que sí, pero es cuando uno como que abre su corazón y le cuenta lo que uno le está pasando y le pide ayuda con ciertas cosas que son más difíciles, etcétera, etcétera, y con la adoración y la alabanza. Y la otra es la defensa que nosotros tenemos contra los malos pensamientos, como los pensamientos negativos, que en realidad no son nada más ni nada menos que mal espíritu tratando de influenciar, porque el mal espíritu la única manera que tiene de entrar en nosotros, o sea, no entrar como en posesión, sino que de influenciarnos es a través de nuestra mente, son nuestros pensamientos los que nos juegan malas pasadas. Entonces, cuando uno habla de pensamientos negativos, en realidad lo que uno está hablando es del mal espíritu, tratando de meter cosas ahí para que para robarte la paz del corazón, porque en realidad Jesús habita en la paz de nuestro corazón. Satanás lo que siempre quiere es robarnos la paz del corazón, que nosotros estemos inquietos, porque si estamos inquietos no podemos escuchar a Jesús, porque Jesús no tiene cómo comunicarse con nosotros si nosotros no tenemos el corazón en paz. Por eso una de las cosas más importantes es mantener la paz del corazón. Entonces, los padres del desierto ocupaban una jaculatoria, que todavía se ocupa muchísimo. ¿Y por qué ejaculatoria? ¿Por qué repetitivo? Porque cuando tú mantienes un pensamiento y lo vas repitiendo y lo vas repitiendo, generas una coraza en la mente en donde no se te puede meter ningún otro pensamiento. Entonces la mejor manera de defenderse contra el enemigo es una ejaculatoria, y es muy simple, y aparte te da mucha tranquilidad y mucha paz repetirla, que es: Jesús, ten misericordia de mí, que soy una pecadora. En el caso de los hombres, Jesús, ten misericordia de mí, que soy un pecador. De hecho, hay un rosario que está hecho específicamente para eso, que tiene 100 cuentas y están hechas de lana, como de hilo, y tienen al final una cruz que también está hecha de hilo con los hilos colgando, porque se suponía que los padres del desierto se limpiaban las lágrimas con eso. Entonces eran 100 cuentas y ellos andaban todo el día, pero todo el día diciendo: Jesús, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Jesús, ten misericordia de mí, que soy una pecadora. Jesús, ten misericordia. Entonces cuando uno esté muy overwhelmed, como demasiado agobiado con malos pensamientos o con ideas que uno no quiere tener, ejaculatoria al tiro, así como funciona muy bien, y además de funcionar como coraza, funciona dando mucha paz, mucha paz.
Incluso cuando uno tiene una decisión así muy dura que tomar y uno sabe que es la decisión correcta, pero da mucha pena o hay mucho apego o son cosas muy difíciles de hacer, es la perfecta ejaculatoria para hacer, porque te va a permitir dar la fuerza para hacer lo que tienes que hacer y la tranquilidad para hacerlo sin estar agobiada con lo que trata de hacer siempre el enemigo. O sea, cuando uno quiere tomar una decisión que te va a llevar al camino de la santidad, te va a poner muchísimos obstáculos en el medio, sobre todo emocionales, para que tú decidas, no, esto no lo voy a hacer porque es demasiado difícil, o porque me da miedo, o porque, o lo que sea, y ahí uno puede estar todo el día con la ejaculatoria y es así, te lleva, pero lento pero seguro por el camino, así. Creo que Hebris y Sandra tienen otra pregunta y creo que esa va a ser nuestra última porque ya nos estamos acercando a la hora. Hebris, Sandra. No, era prácticamente la misma pregunta que hizo la hermanita Janet. Okay. Sería algo como, por ejemplo, soy católico, creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la Virgen, pero me comporto de otra manera a lo que me manda el catolicismo. Me comporto a una manera de que cuando cometo un error, trato de justificarme, de hacer todo lo posible por yo quedar bien, sabiendo que aún estoy mal. Me comporto de una manera de que no me importa el bienestar de nadie, solamente el mío. Entonces yo quiero saber qué yo podría hacer para yo tratar de mejorar mi capacidad como persona, como cristiano, como creyente. Ok, estoy abriendo aquí mi celular porque tengo una imagen en donde aparecen, porque no lo quiero, a ver, acá está, ya. No quiero parafrasearlo porque está muy bien hecho, entonces. Ya, lo que pasa es que ahí están como los 7 pecados capitales y están los antídotos de los 7 pecados capitales. Entonces, cuando uno está muy centrado en uno, tiene que ver con la avaricia también, ¿no? Como que a mí me haga bien, no importa cómo estén los demás, yo, ya. Y están coordinados con las 7 obras de misericordia, que pueden ser 7 exteriores o 7 interiores, ¿ya? Entonces, la avaricia, en este caso, está emparejada con el visitar y cuidar a los enfermos y con dar hospedaje al peregrino. Entonces, lo lindo que tienen este emparejamiento es de que, primero que nada, funciona, y segundo, tiene que ver con lo que ocurre con el corazón. Porque cuando te toca hacer completamente lo opuesto a lo que te manda, es un sacrificio. Entonces, al ser una mortificación, se abre y se expande y funciona de una manera muy rápida. Por ejemplo, para la envidia está enterrar a los muertos, que significa ayudar con todo el proceso de, ya sea juntar dinero para la gente que no tiene, cómo enterrar a sus muertos, pero relacionarse con la muerte. ¿Por qué? Porque te das cuenta que todo funciona a un nivel psicológico y espiritual tan potente, porque te das cuenta primero de que todo tiene un fin y de que en realidad no tiene como sentido estar queriendo lo que tiene el otro porque todo se acaba, como que funciona de una manera tan profunda, están como coordinados de una manera tan bella que se convierte realmente como en el antídoto de lo que te cuesta. Entonces, claro, yo veo la conexión entre la avaricia y el cuidar enfermos. ¿Por qué? Porque no te vas a dar ni cuenta en el minuto en el que se abre es esa como roca que uno tiene en el corazón que hace que uno se preocupe solo de uno, porque empiezas a ver al otro como un otro tú, que en realidad es un otro Jesús. Tenemos que llegar a ver al otro a todos como Jesús. Ahí está Jesús. Pero el principal, como para poder llegar a ese nivel de poder ver a cada otro como Jesús, primero tienes que ver a ese cada otro como tú. Entonces, cuando tú ves al otro y dices, chuta, ese podría ser yo,
también algo que sirve es para poder ablandar un poco el corazón, es poner a los otros que tú amas en la posición de los otros que a ti no te importan. Entonces, por ejemplo, cuando yo, no sé, voy por la calle y me topo con alguien, con un señor, por ejemplo, de unos 60 años que está siendo muy, muy desagradable conmigo, lo que sea, yo le pongo la cara a mi papá. Cuando hay un niño que está metiendo boche y que como que grita y me está molestando y me está generando como una reacción, yo le pongo la carita a mi hermanito. Y ya no es un cualquiera, ¿te fijas? Ya no es una persona que... Y después, ojalá la idea es, a cada una de esas personas tú le pones el rostro de Jesús, porque es Jesús el que está ahí. Porque es Él el que nos dice que todo lo que nosotros le hagamos a cualquiera de estos hermanos, se lo hacemos a Él. Entonces, cuando ya tenemos esa visión de que lo que yo le estoy haciendo a mi prójimo, se lo estoy haciendo a Jesús, ahí ya la cosa cambia. Pero para llegar, siento, a esa conexión, primero hacerlo con las cosas que son más familiares. Entonces, le pongo el rostro de mi mamá a las personas que tengan su rango de edad y que sean mujeres. Le pongo el rostro de mi abuelita a las que, te fijas, le pongo de la gente a la que yo amo, la gente a la que a mí me importa, a las personas que podrían ser completamente indiferentes para mí. Y eso a mí personalmente me ha ayudado mucho en mi relación de apertura con el prójimo, de verdad. Como con salirme de ese solo para mí, solo por mí y lo que a mí me importa y empezar a ver a los demás, relacionarlos con gente que a mí me importa mucho. Y ahí ya se empieza como a abrir un poco más. Claro, es como que te obliga a darle valor a la otra persona, ¿no? A darle el valor que tú tienes por tu propia familia. Antes de terminar, ¿puedes decirnos cómo, o volver a decir cómo podemos aconsejar a los jóvenes sobre estas prácticas, sobre cómo disuadirlos, persuadirlos de que se alejen de estas prácticas o no sé, tú dinos. Sí. Yo creo que más que tratar de... Es que aquí hay una cosa súper importante y creo que lo mencionó recién él también con la pregunta dentro de la introducción, que era que en realidad, bueno, las palabras, el papel puede contener mucho, ¿verdad? O sea, el papel aguanta un montón. Entonces yo en papel le puedo estar hablando a una persona, en este caso un joven, sobre las bondades del cristianismo, sobre cómo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que con él vamos a tener una fiesta perpetua, y, o sea, puedo decirle muchas cosas, pero si yo no soy una persona alegre, que es lo que nos dice San Pablo siempre, si yo no soy una persona alegre, si yo no vivo a Cristo, si yo no tengo a Jesús en mi corazón, si mi vida no es una vida que refleje el cristianismo, yo le puedo hablar maravillas a quien yo tenga al frente sobre lo hermoso que es ser católico, sobre lo hermoso que es ser cristiano, pero si yo no soy un ejemplo de eso, ninguna palabra que salga de mi boca va a tener absolutamente ningún efecto en la persona que yo tengo al frente. Lo más probable es que tenga todo lo contrario, porque si yo no soy un ejemplo de lo que estoy diciendo, esa persona va a dejar de creer de que el cristianismo es lo que yo digo. Porque así, o sea, ¿para qué me voy a hacer católico si voy a terminar así? O sea, diciendo A y haciendo B. O sea, no puede ser. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder atraer las almas a Cristo es tener a Cristo. Es que Él sea lo más importante en nuestra vida de verdad. Y que si no lo es en este momento, por lo menos esté en camino a que lo sea. Y que si ninguno de nosotros es perfecto y nos vamos a caer siempre, pero que seamos honestos con nuestras caídas, que no nos convirtamos en hipócritas, en fariseos, que tenemos los ritos, que tenemos las cosas, pero realmente en el corazón, como decía él, somos como los sepulcros blanqueados, ¿no? Claro, o sea, tenemos todo por fuera súper bien, vamos a misa, hacemos lo que tenemos que hacer, pero como personas, no sé, pues nos gana una persona que no profesa ninguna religión, tiene más bondad que nosotros. Entonces es importante no caer, sobre todo al hablarle a los jóvenes, no caer en hacerlos sentir de que tenemos la verdad absoluta y hacerlos sentir de que ellos están equivocados. Lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar
Porque si yo me siento con un joven a escuchar qué es lo que él piensa primero, antes de decirle, no, porque lo que tú crees está mal, porque el demonio no sé qué, porque si lo escucho, voy a saber cómo hablarle, porque voy a entender por qué esa persona cree lo que cree, por qué cuáles son los vacíos que ese joven tiene que está llenando con lo que está eligiendo. Entonces, si yo me quedo en silencio y solo escucho para poder entender por qué está eligiendo lo que está eligiendo, voy a poder hacer un mucho mejor trabajo al hablarle, porque le voy a poder hablar en términos que conoce, voy a poder ocupar palabras. Si le presto atención a su lenguaje, voy a poder usar palabras que conoce y no palabras que sean tan alien para una persona que no sea católica, por ejemplo. No le puedo empezar a hablar de la gracia de Dios. O sea, se me va a hacer una cruz y se va a ir para atrás y no me va a querer escuchar nada más. Puedo hablarle en un lenguaje que sea más adecuado y propicio, próximo, para que entienda lo que yo le quiero decir, pero mucho después de que yo he escuchado las razones de por qué esa persona está haciendo lo que está haciendo. Porque si no podemos escuchar al otro, no podemos evangelizar, porque lo demás se convierte solo en proselitismo y eso no sirve. No nos sirve de nada. Porque lo que yo hago al final es cerrarme y hablar de lo que yo considero que es la verdad absoluta y no escuchar a nadie más. Entonces, el Papa es un muy buen ejemplo de cómo realmente uno puede evangelizar sin evangelizar, como sin ir con esa bandera del proselitismo. Entonces, desde mi opinión, creo que lo mejor que uno puede hacer es escuchar primero, no esperar resolver el problema en una conversación, escuchar para poder entender por qué ese joven está donde está y cuáles son las necesidades vitales que está satisfaciendo con las cosas que está haciendo, para poder yo presentarle un plan mejor, para poder yo hablarle cuando me toque hablar, poder hablarle yo de cómo satisfacer esas necesidades que yo veo sin decirle explícitamente que estoy viendo que necesita cosas, pero poder planteárselas sabiendo que es eso lo que él está buscando en el otro lugar. Y, por supuesto, ser un ejemplo. Ser un ejemplo de que lo que yo estoy diciendo es una realidad para mí. Porque si no es una realidad para mí el ser bondadoso, si no es una realidad para mí que los cristianos decimos que somos todos hermanos, si yo realmente estoy siendo prejuicioso con el otro, si a mí me pasan un montón de cosas que yo no puedo sostener, va a ser muy difícil que yo pueda convencer a cualquier persona, siendo joven o no joven, de que el camino en el que yo estoy es un buen camino. Porque si nuestro camino nos hace arrogantes, si nosotros vamos caminando el camino del catolicismo pensando que somos mejores que los demás, no lo estamos haciendo bien. Muy bien, muchas gracias, Karina. Yo creo que a todos nos ha tocado todo lo que has dicho, sobre todo el escuchar. Puso Laura en los comentarios, por eso Dios nos dio 2 oídos y una sola boca para poder escuchar más y hablar menos, y es tan cierto. Lo último que te quería preguntar, ¿cuál ha sido tu mayor enseñanza en todo este proceso y cuál es tu consejo para nosotros, ya como para terminar tus 3 conferencias, por decir así, o experiencias? ¿Con qué quisieras que nos quedemos en cuanto a tu enseñanza y tu consejo para todos nosotros? Que Jesús es verdaderamente el camino, la verdad y la vida, que no hay nada más importante que Él sea el camino, la verdad y la vida. Y que le tengamos más confianza. Cuando Él viene y le dice a Sor Faustina que ponga en el cuadro, Jesús, confío en ti, eso tiene una razón de ser demasiado grande y es que no confiamos en Él. Por lo menos no lo suficiente como para entregarle nuestra vida. Y esa es la única persona a la que se la podemos entregar con confianza. Y sabiendo de que Él va a hacer todo para mantenernos bien y felices. Porque Él no quiere que estemos así pasándolo mal. Lo que pasa es que cuando hablo de la confianza en Él, hablo de tener la confianza
para seguir su voluntad en nuestra vida. Y se los digo de verdad, de todo corazón y desde el fondo de mi alma, lo que sea que Él les pida, se lo está pidiendo porque Él sabe que van a ser mucho más felices y que van a estar mejor en el camino que les está proponiendo. Por mucho que nos dé miedo, por mucho que ese camino significa que yo, no sé, en vez de casarme y tener hijos, soy célibe el resto de la vida, o que pueden ser caminos difíciles, pero no están exentos de gozo. Lo que pasa es que el gozo viene una vez que uno ha tomado la decisión de seguir su voluntad, no antes. Entonces es ahí donde viene el enemigo y se pone enfrente y te hace surgir todos esos miedos de, por ejemplo, en este caso, y que terminar con la pareja, y que no sé qué, pero ¿y cómo? Y los apegos y los afectos y un montón de cosas que actúan ahí, y uno sabe y uno siente en el corazón que te está diciendo que va por allá, pero están todos estos miedos y temores y cosas que a uno le cuestan en el camino. Y yo creo que si tengo algún consejo para dar sería que hay que tirarse de guata donde sea que Él le está diciendo que se tienen que ir, porque no hay nadie de panza, de estómago. Sí, de panza, sí, pero tirarse nomás a la piscina porque Él sabe lo que está haciendo. Y nosotros no nos vamos a dar cuenta de eso hasta mucho tiempo después, cuando miremos para atrás y y por eso era que yo tenía que hacer esto y esto. Va a hacer sentido y va a haber un gozo y una alegría plena y de verdad, pero hay que estar dispuesto a soltar lo conocido y hay que estar dispuesto a confiar en Él, a realmente profesar la fe de corazón y de alma, y que si Él me está tendiendo la mano, yo puedo estar segura y confiada que si se la doy, no puedo estar en mejor compañía. Y lo que sea que Él me esté pidiendo es porque es lo mejor y lo necesario para mi alma y para que yo llegue al lado del Padre, porque nadie llega al Padre si no es por Él. Y si Él me está tendiendo la mano es porque yo con Él puedo llegar. Y si tengo que dejar todo lo que tenga que dejar alrededor, hay que dejarlo porque Él sabe por qué hace las cosas. Y eso es confiar en Él. Por eso es el Jesús en ti confío, porque no hay nadie más en el que podamos poner nuestra confianza. Incluso en la Sagrada Escritura Él nos dice, nos lo dice textualmente, no confíes, no deposites tu confianza en las criaturas, confía solo en mí. Ni en la mamá, ni en el papá, no es para decir que no haya que confiar en los familiares, pero se entiende, ¿no? Como solo en él. Wow, bueno, pues muchísimas gracias. No sé si has podido ver al chat, hay muchas personas agradeciéndote y muy contentas de haberte tenido estas 3 sesiones. Quizá no todos pudimos responder ni contestar preguntas, pero yo estoy segura que todos hemos salido bastante satisfechos con lo que hemos escuchado, bastante animados también, y sobre todo con este último consejo que nos has dado, de confiar, de lanzarnos de panza, como dices, de guata, y de simplemente soltarnos en los brazos amorosos de nuestro Padre, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto y resistimos tanto por nuestros temores. Ha sido 3 días que vamos a extrañar. La próxima semana no va a estar Karina ya. Aquí terminamos, chicos, lo siento. Pero bueno, cuando tengamos y cuando ella también tenga tiempo, obviamente que la podemos tener en más ocasiones si estás disponible. Por lo pronto, pues, como les he dicho, y si tenemos el consentimiento de Karina, podemos poner estas conferencias en YouTube. Yo te las puedo mandar antes para que las veas, antes de hacerlas públicas, ¿no? Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Esperamos que tu camino de fe y de vida espiritual siga siendo tan fructífero como lo ha sido en estos pocos meses. Si así ha sido en 3 meses, no me imagino lo que el Señor hará contigo en toda lo que tenga deparado para ti. Y siempre bienvenida a Nueva York. Cuando se acabe la pandemia puedes venir a visitarnos y darnos una charla también. Si vamos a Chile nos comunicamos contigo también, y ha sido un placer tenerte estos 3 días. Te vamos a estar bien la próxima semana. ¿Dónde está Karina? Yo también.